¿Cuántas mujeres permanecen donde ya no son felices por apariencia o por el qué dirán? ¿Cuántas aguantamos maltrato de un hombre? Porque nos ayuda. Pero ¿a qué precio, a qué costo realmente? Muchas permanecen por necesidad, otras por los hijos o simplemente por la necesidad de mostrar que tienen un hombre al lado, aunque eso signifique aguantar humillaciones, sin darte cuenta que ese hombre que aparentemente tiene mucho por fuera, puede estar completamente vacío por dentro y no tener nada que ofrecerte. Bendecido día para todos, encantada de estar nuevamente con ustedes. El otro día vi pasar un automóvil, de esos que la gente relaciona con éxito, con la vida soñada. En la ventana estaba la mujer, ella tenía su cara triste. El hombre iba conduciendo el auto, ella iba llorando, él ni por enterado. Y me puse a pensar, ¿cuántas de nosotras aguantan tanto, simple y sencillamente, en muchas ocasiones, por simplemente tener un hombre al lado? O en algunas ocasiones porque sentimos que no podemos avanzar solas. O en otro momento porque sentimos de que no somos capaces de lograr nada si no tenemos ese hombre al lado. Y nos permitimos quedarnos en lugares, en situaciones y permitir circunstancias que muchas veces no nos hacen feliz. Pero aquí lo importante es que estamos mostrando a los demás que estamos siendo felices. Entonces yo pregunto, ¿se vale tener todo lo material a costa de nuestra propia paz? Hay algo muy bonito que yo he aprendido y es que la paz no se negocia. ¿Cómo es posible que nosotras las mujeres, siendo tan capaces de todo, porque Dios nos hizo realmente a su imagen y semejanza? Dios es el Rey del universo, el creador de la creación. Y al ser a imagen y semejanza de Él, nosotras somos creadoras por excelencia, por naturaleza. Está en nuestro ADN. Somos creadoras de vida, por tanto somos multifacéticas, no solamente porque podemos dar vida, generar vida, sino porque somos capaces de hacer tantas cosas a la vez. Entonces yo no entiendo cómo es posible, no me cabe en la cabeza, que nosotras teniendo ese poder sobrenatural que Dios nos entregó, ¿cómo es posible que nosotras seamos capaces de pensar que somos incapaces de vivir sin un hombre? ¿Qué nos hace pensar que ese hombre nos da una vida diferente a la que nosotras nos podemos dar? ¿Qué nos hace creer que la vida que ese hombre nos da es mejor que la que nosotras mismas nos podemos dar? Si hay algo que yo he aprendido desde que yo empecé mi conexión con Dios, es eso. Cuando yo viví con mi esposo y estaba en familia, mi esposo, mis hijos, yo siempre aguantaba muchas cosas, pero yo aparentemente me contentaba muy fácil. Parecía como esas niñas cuando las castigan y luego les dan un dulce o les compran un juguete, entonces así era yo. Él no me daba ese amor bonito. Él no era de abrazarme, de contenerme. Muchos años estuvimos juntos. Y recuerdo que inclusive me daba muchas cosas materiales, pero cosas así que sean románticas. Una vez me dio un ramo de flores. Me envió un ramo a la casa. Y precisamente ese día me di cuenta de que ni siquiera él lo había comprado. El ramo él envió a que lo comprara al mensajero. Entonces cuando él llegó yo inmediatamente le dije, gracias por las flores. Me di cuenta que no las compraste tú, pero muchas gracias. En ese momento él se quedó así sorprendido porque yo lo descubrí claro. ¿Por qué? Porque cuando algo se entrega desde el amor, no es el detalle, no es cuánto costó. Es que te cercioras de que cada pequeño detalle sea especial, porque como ya conoces a esa persona, entonces sabes exactamente que no es la cantidad, no es lo que vale, es la forma como te tomaste el tiempo para escoger aquello que vas a entregar, porque lo haces desde el amor. Entonces yo aquí me pregunto, ¿qué nos hace a nosotras pensar que un hombre que no se toma el tiempo para escucharnos? ¿Qué nos hace creer que ese hombre que está con nosotras simplemente por estar o por obtener lo que obtiene de nosotras? En muchos casos somos tan entregadas a la casa, del hogar, que él simplemente necesita una sirvienta en casa, alguien que se encargue de sus cosas dentro de la casa, pero no hay amor de por medio. En otras ocasiones es ese hombre que necesita mostrar que tiene una mujer, porque sí, nos usa como trofeo, pero no es de sentirse orgulloso de la mujer que lleva al lado, sino para decir, tengo mujer. Eso es todo. Pero en otras ocasiones estamos en hogares donde nos toca cargar con todo, muchas veces. Y lo hacemos en silencio y nos sentimos agotadas, cansadas. Pero seguimos, porque nosotras tenemos que demostrar que podemos con todo.
Y eso implica permitir estar en relaciones que no nos hacen felices. Pero pasa mucho, y lo digo porque también me he topado con muchas mujeres en mi trayectoria como terapeuta, que me dicen, ¿cómo puedo soltar algo que duele tanto soltar? Sí, porque muchas veces somos nosotras las que estamos enamoradas, pero ese hombre no lo está. Él nos tiene por tenernos, porque digamos que por costumbre, por estar, porque él, cuando un hombre no se entrega completamente, nosotras lo sentimos, porque no somos felices. Cuando vivimos en una relación donde sentimos ese vacío, donde sentimos que no hay como ese abrazo de amor, como digo yo, el abrazo del oso, pues definitivamente ahí nos damos cuenta que no viene un amor real. Y entonces yo pregunto, ¿qué nos hace quedarnos? En mi caso yo me quedaba porque yo decía, bueno, pero yo trabajaba y yo decía, bueno, pero mi marido paga la renta, se encarga de las cosas de la casa, entonces lo que me quedaba era para mí y para mis hijos. Entonces yo acolitaba eso de seguir en esa relación simplemente permitiendo muchas cosas. No era feliz, no, pero entonces de vez en cuando él me decía, vámonos de viaje, y entonces yo estaba feliz, aun cuando pasaba el paseo amargada, porque no lo disfrutaba, no disfrutaba ir de la mano porque yo realmente, porque no sentía ese amor, porque él lo hacía por hacerlo. Entonces vivía en esa relación donde estaba de apariencias, pero yo decía que tenía un esposo, la gente me veía con un esposo, unos hijos, sí me veían económicamente bien, entonces pues digamos que todo el mundo decía, ay, qué bueno, él cómo se preocupa, porque eso era otra cosa. Él mantenía muy pendiente de mí, de dónde estaba, de qué hacía, pero porque él se la pasaba haciendo otras cosas por fuera, entonces necesitaba tener el control de yo qué estoy haciendo para que no lo fuera a descubrir, y así sucesivamente. Pero entonces aquí, ¿cuál es el tema central? Retomando, es el tema de lo que permitimos, lo que aguantamos y por qué lo hacemos. Porque de alguna u otra manera nos buscamos una excusa. ¿Cuál es la excusa? Puede ser la parte económica, porque nos sentimos incapaces de avanzar sin un hombre, porque decimos no puedo, porque es que él me da, lo que él me da me sirve, porque lo que él me da no me lo voy a dar yo, y estamos equivocadas. Yo lo pensaba. Muchas veces cuando yo discutía con él, él se iba para donde su mamá, agarraba su maleta y se iba, y yo me le pendía de las piernas para que no se fuera. No, me sentía completamente incapaz de lograr algo, muy incapaz. Pero desde la necesidad que me había creado desde niña, desde la necesidad de tener siempre a alguien allí, pero no desde ese merecimiento, que yo merecía una vida realmente desde el amor. Y así nos pasa a muchas. A veces no es que necesitemos, ni tampoco es que seamos incapaces, porque todas las mujeres tenemos exactamente las mismas capacidades. Si Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, si Él es el dueño de la creación, el creador de la creación, y somos a su imagen y semejanza, ¿qué nos hace pensar a nosotras que nosotras no tenemos la creatividad que Él tiene? ¿Qué nos hace creer eso? ¿Qué nos genera esa incapacidad de nosotras no poder avanzar sin tener un hombre al lado, un macho? ¿Qué es lo que realmente nos hace quedar ahí? ¿Una necesidad económica? ¿Una necesidad emocional? ¿Una necesidad física? ¿Sentirnos amadas o deseadas? Pero realmente yo les pregunto, y les hago la pregunta que yo me hice: ¿por qué yo permito esto si yo no soy feliz? ¿Por qué yo permito estar con un hombre si íntimamente tampoco me siento plena? Si realmente no estoy siendo amada y consentida de la manera que yo merezco. Y esa pregunta las invito a que se la hagan ustedes, porque no podemos seguir permitiendo estar en una relación que no nos hace felices. Y entonces nos creemos que somos abundantes porque sí, Él nos da dinero, porque tenemos una casa, un carro, todas esas comodidades que nos hacen aparentar que todo está bien. Pero yo me pregunto, ¿será que el dinero, por más dinero que tengamos y por más cosas, pueden comprar nuestra paz, nuestra felicidad y ese amor que realmente nosotras merecemos? Porque eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué nos hace estar ahí? Y yo les digo, yo estuve mucho tiempo, años. Un día no pude más y mis hijos me apoyaron, y entonces dije, ya no más. Y el día que tomé la decisión de irme, me recuerdo tanto que lo pensé, pero me sentí apoyada por mis hijos, y yo dije, me voy, no importa, 3 hijos, pero yo me voy, nos vamos. Y entonces ahí fue donde tomé esa decisión. Tomé mis hijos y me fui. ¿Y qué pasó después? Me acuerdo tanto que cuando él me vio las maletas, él dijo, a la semana regresas, porque la vida que yo te doy, tú no te la puedes dar.
Y en ese momento yo pensé en sus palabras, pero eso, en vez de darme miedo, me llenó de valor. Y entonces yo dije, oh sí, por dentro yo no dije nada por fuera, pero por dentro dije, vamos a ver de qué estoy hecha, pero yo sí voy a poder, yo aquí no regreso. Y sí, no les voy a mentir que el primer mes fue, Dios mío, mientras que me ajustaba, mientras que organizaba todo en el apartamento, mientras que ubicaba todas las cosas, que colegios, que transporte de hijos, pues todo en mi país. Sí, fue cuestión de organizarme. No les digo que fue fácil, pero tampoco fue imposible. Después de ese mes de estructurarme, de organizarme, me disparé de una manera impresionante. Estaba trabajando ya, pero como que las cosas no funcionaban. Y de un momento a otro era Dios apoyándome en porque habías dado ese paso, sentí que era Dios. Yo les puedo confesar que en ese momento yo no estaba, sí, yo me acordaba de Dios de vez en cuando, pero yo no estaba con Dios como estoy hoy en día. Pero sí puedo decir que aunque yo no estaba con Dios como estoy hoy, Él sí estaba conmigo. Porque me empezó a ir de una manera en el trabajo y yo trabajaba en ese entonces en una compañía en Colombia de turismo y me iba súper bien, empecé a viajar más, empecé a tener más ingresos, todo se disparó. O sea, era como Dios confirmándome que eso que yo solté, que no quería soltar, era precisamente lo que me frenaba y entonces ya empecé a irme de viaje con mis hijos cada fin de semana, a hacer planes familiares, pero nosotros, los niños y yo. Y la vida me cambió completamente y todo fue distinto. Y entonces esa persona que un día me dijo, a la semana regresas, no, no pasó una semana, ni meses, pasaron años y hasta el día de hoy nunca regresé. Y fui creciendo. Y sí, después pasaron otras cosas, pero la realidad es que lo logré. Entonces, ¿a qué vengo con esta pequeña historia? Si yo pude, muchas nos escudamos en los hijos. Hay unas que no lo hacen por los hijos, sino por la necesidad de tener a alguien. No, todas podemos. Es que hay algo muy importante que Dios me enseñó hay algo que Dios me enseñó y es entender que los hombres no están primero. Y cuando hablamos de los hombres en la palabra de Dios dice, cuando Dios se refiere a los hombres no se refiere literalmente al hombre, no, a confiar en el mundo. Tenemos que confiar primero en Él y ponerlo a Él por delante, enfrente, que Él sea nuestro director de nuestra vida, nuestro timón. Y cuando yo lo hice, la vida fue distinta. La vida fue completamente distinta. Es que es algo maravilloso. No les puedo decir que en ese momento estaba yo completamente con Dios porque de ahí pasaron muchas cosas. Hoy sí estoy así enamorada, pero tuve que pasar por muchas pruebas para llegar a este momento. Pero en ese momento, aun cuando yo no estaba con Dios, Él estaba conmigo. Y si Él estaba conmigo en ese momento, está con todas. Es simplemente confiar en que hay un Dios, confiar en que nosotras podemos y dar ese paso. Y uno dice, ¿cómo lo voy a dar? Pero qué miedo, no tengo los recursos. El miedo no es de Dios, el miedo es del enemigo. Y si confiamos plenamente, hay que descargar todo a Él. Y hay gente que me dice, yo le digo, no, descanse en Dios. Ay, es que no hay que dejarle todo a Dios. Y entonces, ¿a quién? ¿A los hombres? Si ya, yo creo que ya debemos de cansarnos de descansar en los hombres, de confiar en los hombres, de creer que nosotras no podemos cuando podemos con todo. Y se los digo porque hoy en día yo no dependo de ningún hombre. Hoy en día yo dependo de Dios. ¿Y eso qué hace? Que mi vida sea tranquila, porque es que la paz no tiene precio. Hay algo que no se negocia y es la paz y la tranquilidad que las mujeres merecemos. Y cuando damos esa oportunidad de dar ese paso, ahí está Él sosteniéndonos. Entonces esa es una reflexión, algo que quería darles referente a cómo fue todo y a lo que tenemos que soportar para invitarlas a pensar, porque yo sé que allá hay muchas mujeres al otro lado que están en ese miedo porque tengo hijos, porque cómo avanzo, porque qué hago para avanzar. Confiar, entregarle tu vida a Dios y confiar en ti, en que lo puedes lograr. Es que las mujeres podemos hacer todo, somos buenas cocinando, buenas limpiando, somos buenas para construir, para decorar, para todo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Descansando en Dios y creyendo en ti. Creyendo en Dios, descansando en Dios, creyendo en Dios y creyendo en ti, porque si es posible, claro, no es que una pueda y las otras no, todas podemos lograrlo. Solamente es confiar, avanzar, dar ese paso, porque recuerda siempre que Dios es nuestro Padre y es algo que Él nos permite sentir de verdad, porque eso es lo más bonito, que nosotros descansemos en Dios. Todas tenemos las capacidades de crear. Algo Dios nos pone
en el sentir, porque cada vez que Él tiene una oportunidad para entregarnos, Él nos pone ese sentimiento, lo importante es escucharlo. Así que eso les quería compartir y no siendo más me despido. Un abracito de oso, Dios los bendiga infinitamente y hasta la próxima.